Buenas tardes compañeros. Vamos a hacer un ejemplo del trabajo que nos dejó el profesor. Eh, pues aquí lo que nos dice, bueno, estos son los puntos que tenemos que hacer. Eh, lo que nos dice es que tenemos que crear una librería donde hayan tres colecciones y que cada colección tenga 5 documentos, ¿no? Así por en general. Eh, pues yo aquí hice la base de datos, o sea, algo simple. Eh, O sea, me refiero a con dos documentos nada más, ¿no? Ustedes lo agregan los demás, o bueno, hacen su propio. Y lo hacen con 5 documentos cada colección. Bueno, está la base de datos librería, y que dentro de librería hay tres colecciones, ¿no? Libros, autor, editorial. Y dentro de libros hay, bueno, en este caso hay dos, ¿no? Hay dos documentos, pero el ejercicio nos dice que son 5. Vamos a hacer el ejemplo con dos. Eh, Pero esto aquí directamente no se puede enviar o sea, no se puede poner así en MongoDB. Toca primero crear la base de datos y después crear una colección y bueno, agregar los documentos. Entonces empecemos creando la base de datos, la base de datos que, que es el primer punto, ¿no? Bueno, como ven aquí no está agregado ni nada, ¿no? Entonces abrimos el shell, que es este, lo agrandamos. Entonces, para crear la base de datos, ese es usando el comando use y el nombre de la base de datos, que va a ser librería, ¿no? Librería. Aquí ya tenemos hecho el primer punto. Entonces, este sería el primer punto. Eh, ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es que nos pide crear las colecciones, ¿no? Bueno, vamos a crear en este caso la colección libros. Para crear una colección, lo que vamos a hacer es poner db punto el nombre de la colección, que va a ser libros, punto, y usamos el comando insert one. Eh, aquí con esto solamente podemos agregar un solo documento con este comando, con insert one. Eh, entonces vamos a agarrar un documento de libro, ¿no? Entonces agarramos el primer documento y lo copiamos y lo pegamos acá. Ya tenemos el primer documento, no podemos agregar otro porque es solo con insert one. Entonces, si le damos enter, ahí se nos creó. Si ponemos show databases, eh, show databases, como ven ya está creada la colección. Bueno, se ve la colección librería porque ya hay la base de datos librería porque ya hay una colección. Entonces, si minimizamos esto, entramos a la base de datos librería y ya está la colección libros, y dentro de libros está el documento que acabamos de agregar. Si queremos agregar otro documento a la colección, hacemos lo mismo, copiamos el otro documento que queramos agregar, ¿no? Que sería este, ¿no? Lo copiamos, eh, abrimos el shell y ponemos el mismo comando, ¿no? db.libros, el nombre de la colección, punto insert one, porque vamos a agregar una sola un solo documento. Abrimos y cerramos paréntesis y entre los paréntesis pegamos la colección, el documento. Entonces le damos enter y como ven ya se nos creó. Si lo minimizamos esto, ya se agregó aquí el documento. Ahora vamos a hacer el ejemplo con la siguiente colección, que sería, bueno, lo vamos a hacer con autores. Pero no le vamos a agregar ya colección, o sea, documento por documento, ya uno por uno, no. Vamos a hacer el ejemplo con dos o más documentos. Entonces, ponemos db punto el nombre de la colección que vamos a crear, que sería autor punto insert
main, ya no es one sino main. Entonces abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a la base de datos que creamos en JSON, y ahí en autor copiamos todo el array, o sea, los documentos que hay dentro del array. Entonces en este caso son dos. Bueno, entonces vamos acá y lo pegamos, y ya tenemos dos documentos, que esto solo se puede hacer con insert main, ok, porque o sea, si lo hacemos con insert one no va a dejar, va a dar error. Entonces si le damos enter, ahí nos va bien, dice que se creó. Si minimizamos esto, se nos creó la colección autor, y dentro de autor, bueno, ya se agregaron los dos documentos. Y bueno, por último vamos a hacer la de editorial. Entonces copiamos todo el array de editorial de los documentos, y bueno, nos vamos al shell y ponemos db punto el nombre de la colección, que es esto, editorial, y punto, y ponemos insert main para agregar varios documentos. Abrimos y cerramos paréntesis y pegamos el array de los documentos. Damos enter, minimizamos esto, bueno, nos vamos atrás, librería, y bueno, como ven, ya se nos creó editorial, y dentro de editorial los documentos. Bueno, ustedes lo hacen con 5 documentos, ¿no? El siguiente paso sería borrar la colección editorial. Bueno, para borrar una colección, lo que tenemos que hacer es, bueno, dentro de librería poner db punto el nombre de la colección, que sería editorial punto drop, que es para borrar esa colección. Entonces abrimos y cerramos paréntesis, y ahí se borra. Bueno, aquí ya está se borrado. Si nos vamos acá en librería, aquí ya se borró. Y finalmente el último paso sería consultar las colecciones de la base de datos librería. Entonces consultar las colecciones de librería, ¿no? Entonces ponemos dentro de librería, obviamente, show collections, y nos arroja todas las colecciones que hay. Y bueno, eso sería todo el procedimiento para hacer la base de datos dentro de MongoDB. ¿Y qué es lo que tenemos que enviar al profesor? Bueno, pues tomarle captura a que cuando agregamos la base de datos, o sea, cuando creamos la base de datos, o sea, aquí tomarle foto a esto. También tomarle foto a cuando creamos una colección con un solo documento. Ahí ya serían 2 fotos. También enviarle al profesor cuando creamos o sea, creamos la colección, o sea, o agregamos 2 documentos, ¿no? Cuando lo hicimos con insert main, entonces ya serían 3 fotos. Hasta aquí, bueno, hasta acá. Y también cuando borramos una colección, que sería esto. Y por último, cuando miramos las colecciones que había, ¿no? Entonces sería una foto, 2 fotos, 3 fotos con insert main, la cuarta foto sería con insert one, y la quinta foto sería cuando creo la base de datos. Entonces 5 fotos en total, y eso sería todos, compañeros.